Tenemos como invitado a Enrique Ochoa Antich. Enrique Ochoa Antich es un político con P mayúscula, podemos decirlo así, alguien que fue fundador, copartícipe de la creación del movimiento del socialismo en su época, un hombre muy afín a las ideas de Teodoro Pekov, y que ha fluctuado desde el punto de vista de lo político con la contemporaneidad. Fuiste secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿fue? ¿O de la coordinadora? Secretario de Asuntos Sociales, de la Mesa Social, vamos a decir. De la Mesa Social en el nacimiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Estuvo también un tiempo haciendo unas pasantías en Un Nuevo Tiempo, en UNT. Lo has dicho bien. Unas pasantías, ¿verdad? Y bueno, actualmente dirige una organización, una sociedad de la sociedad civil llamada Foro Cambio Democrático, y anda bastante activo, columnista de puntodecorte.com, es una de las cosas más importantes que hace el día de hoy. Mentira, Enrique. Es importante, pero tampoco es lo más importante. Y anda promoviendo planteamientos políticos importantes en este momento de incertidumbre en el país, en la necesidad de generar ecuanimidad y ponderación, especialmente en una visión muy conciliadora, pero una conciliación con una visión de búsqueda de destrabe de la crisis política que hoy vive el país. Bienvenido, Enrique Ochoa. Después de esta propaganda, pues tenemos que lanzarte candidato a presidente de la República, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu concepto. ¿Por dónde empezamos? Empecemos un poco por la fotografía, es inevitable, no vamos a poder llegar a la posibilidad. Sabemos que estás encabezando una serie de planteamientos de resolución del conflicto, pero tenemos que primero hacer el diagnóstico. ¿Cómo está el país el día de hoy? ¿Cuál es la fotografía de Enrique Ochoa Antich de la situación del país? Bueno, como tú echabas un poco el cuento de las historias pasadas, ya uno que no es tan joven, cuando yo miro para atrás y veo las luchas en las que estuvimos en su momento, y recuerdo la cantidad de cosas que nosotros decíamos en el pasado que eran, por supuesto, terribles. Imagínate tú, la masacre del 27 de febrero, algo como eso efectivamente no ha vuelto a ocurrir, cuando hicimos toda nuestra actividad en materia de derechos humanos. Pero cuando miramos para atrás y, por ejemplo, uno recuerda que uno criticaba los 24 jeeps de Blanca Ibáñez, y entonces uno... Los gilibertos. Por eso, entonces ahora uno ve la corrupción presente y uno se da cuenta de que, no voy a decir nunca, como dicen algunos por allí, incluso han escrito libros al respecto, aquella frase que a mí me parece muy vacía de éramos felices y no lo sabíamos. No es verdad, no éramos felices y estábamos muy mal. Ahora, lo que sin lugar a dudas es verdad es que estamos peor, mucho peor, y eso es inaceptable para un movimiento político que pretendía producir un conjunto de cambios para hacer la vida de los venezolanos más feliz, más justa, más democrática, más libre. Y uno tiene que observar que si antes la democracia estaba muy restringida, ahora está más. Y uno luchaba era por la ampliación de la democracia, no para restringirla. Si uno veía que antes había pobreza y injusticia y hambre, ahora hay más, por lo menos en estos últimos años. Entonces, evidentemente que esa perspectiva de deterioro constante del país tiene que tener unas causas y hay que tratar de hurgar. Yo siempre, como tú sabes, le digo a mis amigos chavistas que hay que hurgar en las causas profundas, más allá de Maduro, de cuáles fueron las atrofias que impidieron que se produjera el sueño de libertad y de justicia social que se tenía, porque tiene que haber habido unas causas estructurales. Yo siempre, como tú sabes, digo que es el caudillismo, el mesianismo. ¿Todavía te quedan amigos chavistas, Enrique? Mucho, incluso allá, no solamente en el mundo del chavismo disidente, que obviamente todos lo son, sino incluso allá, yo puedo decir que soy enemigo de Delcy, por decirte. No sé qué, las pasiones que desatan el mundo de la oposición, ni de Jorge, ni del propio Nicolás Maduro, que cuántas veces lo tuvo yo Nicolás Maduro sentado en mi escritorio por asuntos de derechos humanos en aquella época. Y bueno, y independientemente del juicio muy crítico que hago, no solamente de su comportamiento político y público, sino incluso de su comportamiento personal, porque a veces hay una implicación que uno dice, oye, ¿dónde quedaron aquellos que uno veía rebeldes, contestatarios en los años 80 y 90 y ahora los ve como apegados a lo que llamaba Bayardo Sardi el disfrute sensual del poder? Eso no es exactamente lo que uno soñó en algún momento, ¿no? Pero en todo caso, yo siempre les digo, bueno, hay que ver, por ejemplo, las causas estructurales, ¿no?
más allá de las buenas o malas intenciones, yo jamás he discutido las buenas intenciones de Chávez, más allá de que tenía seguramente el propósito de perpetuarse en el poder, pero esa visión de la oposición de que ven a un tipo malvado que lo único que quería era perpetuarse en el poder y usar, eso no es verdad. Chávez tenía una sensibilidad social, Chávez quería ayudar a los pobres. Ahora, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y cuando uno empieza a revisar cómo lo quiso hacer, evidentemente el camino no era correcto. Cuando entonces uno piensa... ¿Cómo no coincidiste con Hugo Chávez habiendo sido tú parte de la construcción de un partido llamado Movimiento al Socialismo y convirtiéndose Chávez en una referencia de unificación de los sectores de izquierda en el país después de una gran atomización que vivió la izquierda y que Pastoreira denominaba una autocrítica perpetua por parte de la izquierda y que terminó siendo erigida y conducida a través de este caudillo, ¿no? Bueno, esa pregunta es interesante porque no solamente el tema de haber pertenecido a un partido socialista, yo me considero socialista liberal, porque creo que no es la ruptura con el liberalismo, sino la continuación, que tú no puedes conseguir una democracia participativa y protagónica, como se dice, o de democracia directa, si no defiendes y preservas la democracia representativa, porque cuando perjudica la democracia representativa, dañas condiciones esenciales para que la democracia directa se pueda producir. Igual que creo en el plano económico que no es posible crear una economía social si no se defiende el mercado, que es lo que produce riqueza. Y así está establecido en la Constitución del 94. Y así está establecido, exactamente. Y que es necesario tener una economía de mercado que funcione, que haya creación de riqueza, que haya empresa privada, que haya, para poder avanzar hacia fórmulas sociales de producción, necesitas tener una economía productiva, exportadora, desarrollada, diversificada, y eso solamente se puede hacer con participación de los privados, con un Estado social que proteja a los más débiles sociales, etc. Pero no solamente por eso, sino porque incluso yo tuve una relación muy cercana con Chávez, en el sentido de que el 4 de febrero, como veníamos de la actividad de derechos humanos del 27 de febrero, el 4 de febrero creamos un comité de familiares. Yo fui de los que trabajó por la amnistía de los presos del 4 de febrero, con las esposas y con los familiares, recogimos firmas y yo las presenté. ¿Cuántos muertos hubo el 4 de febrero, Enrique? Más de 30. Sí, es terrible, por supuesto, 30 muertos, un muerto es terrible, pero no es verdad eso que a veces piensan que fueron mucho más, igual que tampoco es verdad que el 27 de febrero hubo miles de muertos, como se suele decir. Yo vi cifras en la morgue y siempre he llegado a la conclusión de que aproximadamente, porque nunca hubo algo exacto, podemos estar hablando de 500. A pesar de la peste. A pesar de la peste, yo creo que es una cantidad monumental. Yo no entiendo por qué en 3 días, 4 días, claro, en sus casas, muchas de ellas. Entonces, yo siempre le digo a los amigos que a veces ponen esa cifra de 3.000, yo digo, ¿para qué es necesario exagerar? Si 500 es la masacre más grande quizás de la historia de América Latina. Entonces, lo que te decía era que a propósito justamente del 4 de febrero, yo tuve más bien mi disidencia como el MAS o como la plana directiva del MAS, a pesar de que Pedro sí respaldó la posición que yo tuve, de actuar con comprensión por los alzados, aunque estuviera en desacuerdo con cualquier golpe de Estado, de izquierda, de derecha, de Carmona o de Chávez, como es la posición que yo sostengo, pero obviamente eran jóvenes oficiales que se habían alzado por alguna razón, había que escucharlos y defendía el derecho de ellos de hablar y de poder decirle al país qué era por qué se habían alzado. Entonces, a pesar de eso y de esa relación cercana que yo tuve, me reuní muchísimas veces con Chávez, lo visité en Yare, etc., tenía desacuerdos esenciales con su forma de pensar. Estas cosas que yo te iba a decir, de los 6 ismos que yo digo que tiene Chávez, ya en ese momento yo las percibí, el olfato político, digamos, me decían que estaban allí, que son esos que tú me has escuchado decir: caudillismo, mesianismo, militarismo, centralismo, estatismo, populismo. ¿Cómo conectar eso que describiste como la génesis o el origen de este actual proceso y cómo lo llevamos a la contemporaneidad? ¿Cómo vemos cuál ha sido el resultado del día de hoy para comprender si podemos estar hablando de que ese proyecto de génesis protestataria que en el tiempo se dio por llamar chavismo, hoy se sigue encarnando en el presidente Maduro o no se sigue encarnando? ¿Cuáles son los elementos que están presentes en relación con la posibilidad
de rescatar algún elemento de ese proyecto y cuál podría ser el ejercicio de conciliación que se puede generar en búsqueda de la resolución de la crisis. Describiste un esquema que es bien propicio para el debate. Bueno, yo te diría que en primer lugar los regímenes políticos, los proyectos políticos empiezan a entrar en decadencia cuando se contradicen a sí mismos, cuando contradicen su promesa. De hecho, uno lo vivió con el punto fijismo. ¿Cuál era la promesa del punto fijismo frente a Pérez Jiménez y la dictadura? Honestidad. Y el punto fijismo empezó a deteriorarse moralmente, en particular a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo en esa materia quizás salvo los tres primeros, Betancur, Leoni y el primer Caldera, pero el deterioro moral y ético fue progresivo. Entonces había una contradicción, porque ellos nacieron como un proyecto que combatía la corrupción de Pérez Jiménez. Duró 15 años con algún nivel ético. Sí, sobre todo en materia quizás del liderazgo político más importante. Seguramente habían hecho de corrupción, no voy a decir que no, pero nadie creo que puede decir que Betancur era un corrupto, ni mucho menos. Lo puedes adversar en el plano que tú quieras, pero no en ese. Después... aunque se quemó las manos, dice sí, Marco. Bueno, ese episodio. Pues. Ese es un episodio. Ahora, en segundo lugar, después, por ejemplo, en el caso del punto fijismo, otra idea central frente a la dictadura era la defensa de los derechos humanos. Y de pronto, justamente yo tuve que ver con eso, empezamos a descubrir, y lo que me decían muchos organismos de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos internacionales, es que se quedaban sorprendidos de que nosotros lo que estábamos denunciando era algo insólito, porque siempre se hablaba de derechos humanos en términos de presos políticos, en las dictaduras, etcétera, que era que la democracia también violaba los derechos humanos, de los comunes, quizás no de los políticos. Y después ocurrió nada más y nada menos que el 27 de febrero, mayor contradicción de la promesa punto fijista de defensa de los derechos humanos, imagínate, ¿no? Con lo que ocurrió, y así sucesivamente, y el tema de generar una sociedad, una Venezuela libre de los venezolanos, como decía Acción Democrática. Bueno, era una sociedad dependiente del capital norteamericano, era una sociedad enredadísima con el tema de la deuda, con mucha pobreza. ¿Qué ocurre ahora con la promesa chavista? Algo parecido. ¿Qué nos prometieron? Vamos a comenzar, por ejemplo, por ideas gruesas. En primer lugar, había un gran sueño de reivindicación social. Por eso es que el chavismo, quizás con BOES, con la Guerra Federal y con Acción Democrática, uno de los 4 fenómenos populares más grandes de la historia venezolana. Chávez, en particular, él lo fue. ¿Y por qué? Porque emblematizó una gran aspiración de reivindicación social. Es decir, los pobres de la tierra pues se sintieron emblematizados en él, encarnados en su discurso y en su promesa de una sociedad más justa socialmente. Y en alguna medida al principio lo fue, solo que, como te decía, siempre por el camino equivocado, era una transferencia directa de capital a los más pobres, y efectivamente los más pobres sintieron que mejoraba su vida. Pero como era simplemente una transferencia de capital petrolero, bastaba un parpadeo en el mercado petrolero internacional para que eso se viniera al suelo. No era producto de un esfuerzo real de los venezolanos, de la economía propia de los venezolanos que generaba una riqueza y que el Estado cobraba impuestos de esa riqueza que nosotros creamos y después reparte. Entonces, esa forma fácil, quizás el facilismo venezolano que quizás estuvo presente allí, de agarrar dinero aquí que estoy recibiendo con muy poco esfuerzo, porque el petróleo produce muchísimo dinero y no hace prácticamente casi ningún esfuerzo por la producción de petróleo. Y entonces agarro este dinero y lo reparto, agarro este dinero y lo reparto. Bueno, eso es improductivo, eso al final lo pagas en algún momento. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Una situación sencillamente de penuria. Yo ayer que fui a hablar... Pero sin embargo se sigue reproduciendo y profundizando esa política, porque ahora con la política de hogares de la patria, con chamba juvenil, con los bonos para las mujeres que quedan en estado, 700.000 bolívares, o sea, la repartición del dinero y de las cajas, aún a pesar de que hubo una caída del precio del barril de petróleo que nos llevó a quedarnos con menos de un tercio del presupuesto nacional, por supuesto que ha generado una poderosa crisis que, sin embargo, ha elevado al gobierno a tener que distribuir aún más bolívares en esas políticas. Lo interesante es que se recupera el precio del barril del petróleo, se sigue repartiendo más bolívares, pero la crisis sigue igual. Claro, porque es dinero inorgánico.
esa es la tragedia, es decir, al final, a diferencia de los momentos luminosos, vamos a llamarlo así, del chavismo o de Chávez en particular, en el caso de Maduro y del madurismo, todo lo que haces por aquí lo pagas por el otro lado. O sea, tú le das el clavo a la gente y le dices aquí está, y la gente, claro, se siente feliz con el clavo. Yo recibo el clavo, no voy a decir que me llega azúcar. Eres un privilegiado. No, bueno, allá en el edificio todo, y son de oposición, por cierto, no hay mucho distingo. Yo soy muy amigo del presidente del Consejo Comunal, que es un muchacho muy serio, muy honesto, un tipazo. Incluso una vez que fui a recibir el CLAP me dijo, vete porque por ahí viene José Vicente Rangel a hacer campaña. Imagínate tú la vergüenza. Yo le dije, mándale a decir de mi parte, que yo lo conozco, que me parece miserable de él que venga a hacer campaña con la comida de la gente. Entonces él se paraba, entregaba la cajita del CLAP y le daba la mano a la gente haciendo campaña para el hijo, Ábalo. El hijo, José Vicente Rangel. Bueno, pero en todo caso, lo que te digo, tú le entregas la caja, que además es una demostración de fracaso rotundo, porque yo, gobierno de Venezuela, le digo al pueblo de Venezuela, aquí tienes comida, y toma la caja, y abro la caja y descubro que el arroz es de Uruguay, que la leche es mexicana. El otro día llegó una pasta de Turquía. Entonces imagínate tú la prueba de fracaso que yo estoy diciéndole, que yo estoy mostrando, ¿no? Pero aparte de eso, tú haces todo eso por un lado y después lo pagas afuera. Tú no me vas a decir que con la cajita CLAP una familia puede vivir. Claro que ayuda. No voy a decir que no, lógicamente que ayuda. Y la gente a veces, como este gobierno ha sido experto en crear algo así como un sistema de miseria, así como la miseria se convierte en un sistema. Entonces tú ves a la gente haciendo cola, el papelito, el carnet de la patria, pero todo es miserable, es la repartición de la pobreza, no el sueño de Marx. Es la redistribución de la miseria. Claro, no el sueño socialista original de la distribución de la abundancia, que tú presuponías de que el régimen capitalista era el que más abundancia había creado, porque era el que más desarrollaba la fuerza productiva hasta nuevo aviso en el mundo y en la historia de la humanidad, y que con esa gran riqueza cambiaba las relaciones de producción y le daba más riqueza a la gente. Entonces claro, el fracaso de este proyecto actual en este momento es que por un lado haces todo eso que tú dices, pero por otro lado entonces hay una hiperinflación insólita, por el otro lado la gente pasa una penuria, se te va más de 4 millones de venezolanos capacitados para poder reactivar la economía, y es una fuga de talentos terrible, pero además también tienes el gran dilema de que a los que quedan pues es mucho más valioso acceder a estas políticas públicas que tratar de estimular la productividad y la posibilidad de la generación de alternativas productivas en el país, porque producir está castigado, cercenado y está muy mal visto porque termina siendo perseguido por parte del mismo gobierno. Yo no sé hasta dónde pueden llevar esta ecuación de repartir aquí y pagar con inflación, porque en algún momento eso tiene que hacer crisis. Claro, podría presentarse la situación de que el poder político sea capaz de mantenerse y perpetuarse en el poder, pero a cambio de ¿qué? De menos democracia, de más autoritarismo, de más militarismo, de más represión. Es la única forma. En democracia tú no puedes mantener esta ecuación de te regalo un CLAP, pero ve la inflación. En este último segmento, Enrique, queremos entonces tu opinión en relación a lo que está sucediendo hoy y cómo lo que está sucediendo hoy puede avanzar en la resolución de un conflicto que a todas luces, desde el contexto internacional y desde lo que estamos viviendo en la vida cotidiana, sabemos que no está bien. Yo sí creo que la polarización en realidad, si la vemos bien, estuvo solamente presente en el 73, 78, 83 y 88. 4 elecciones. Hubo 1, 2, 3, 4, 5 elecciones. No, 4 elecciones sin polarización, porque como tú dices, Chávez y Salas Roper polarizaron. De modo que en la sociedad venezolana también hay una corriente, una tradición de pluralidad, de diversidad, ¿no? Y ojalá que podamos regresar a una sociedad plural y diversa, porque eso es lo que le ofrece a los ciudadanos una mayor posibilidad de escogencia. Además que las polarizaciones se construyen sobre sobre un dispositivo que es embrutecedor, que es el chantaje. O sea, si tú lo votas el maniqueísmo, lo bueno y lo malo. Claro, si tú lo votas, no, y además, ni siquiera lo bueno y lo malo, sino lo malo y lo peor. Si tú no votas por mí, que soy lo malo, va a ganar lo peor. Eso es lo que hacían Adenco y Copeyar. ¿Entiendes? Entonces mucha gente votaba por AE, no por AE, sino para que no ganara Copey. Mucha gente votaba por Copey para que no ganara AE. La campaña hoy de los que permanecen en
en el entorno madurista hacia la izquierda es, bueno, si nosotros somos malos, imagínate tú si gana la derecha. Claro. Como si este gobierno fuese de izquierda, Claro, además, ¿no? claro. Bueno, ahora yo sí creo que la base, digamos, de cualquier recuperación del país comienza por un proceso de reconciliación nacional, de reunificación de la nación. Solamente las Naciones Unidas pueden, pues, las naciones que están unidas pueden hacer frente a los desafíos del tiempo modernos. Si uno revisa la historia de Venezuela, los dos momentos más luminosos de ella, que fueron la independencia y la lucha por la democracia, fueron momentos de unidad. La independencia, después de la fractura racial e incluso clasista que fue Boves, se planteó el gran proyecto de unificación nacional y más allá de Venezuela, con Nueva Granada y Ecuador, etcétera, que fue el proyecto de Angostura. El abrazo de Cañafístola entre Bolívar y Páez es la reunificación de aristócratas y plebeyos, y esa unidad logró ese gran proyecto unitario. Y después la lucha por la democracia en la clandestinidad, en la resistencia contra Pérez Jiménez, también fue unitaria después de la fractura que significó la ruptura de Betancur con los comunistas, la ruptura del gobierno revolucionario del 45 con los católicos de derecha, etcétera. De momentos de fractura hubo una reunificación que se expresó, con toda la crítica que pueda tener, en la Constitución del 61. La Constitución del 61 fue firmada por COPEI, de derecha, hasta el Partido Comunista, que era de la izquierda, pasando por AD y URL. De modo que la reunificación del país es esencial, y yo soy tercamente dialoguista. Creo que eso solamente es posible construirlo a través del diálogo, de la negociación. Me podrán decir que las cosas son difíciles, que los adversarios allá, seguramente allá dirán lo contrario para acá, pero lo que sea, que son interlocutores difíciles, que no quieren aceptar una negociación, que manipulan, eso es verdad, que a veces si van a dialogar hay que pedirles que dialoguen en serio, porque a veces convierten el diálogo en una especie de manipulación, de juego, no, de ganar tiempo, lo han logrado, lo que tú quieras, sí, es verdad. Pero lo que también es verdad es que si no hay diálogo y negociación no vamos a salir de este problema, porque hemos vivido ya durante 20 años, yo creo que los venezolanos están sencillamente cansados de un pleito chavismo-antichavismo que ha convertido el país en un campo de batalla, y que como todo campo de batalla está deshecho como está Venezuela, ¿no? Porque solamente para enfrentar los desafíos del futuro, ricos y pobres, izquierdas y derechas, empresarios, trabajadores, si no hacemos un consenso nacional, un acuerdo nacional, por lo menos de 5, 10, 15 años, para poder acometer los problemas tan profundos que tiene la sociedad venezolana. Que hay unas elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente en donde la oposición pueda ganar. Yo sí creo. Yo siempre considero que cuando los pueblos toman una decisión, y en este caso pareciera, según dicen todas las encuestas, que la decisión contra Maduro, que esa es una de las tragedias de la oposición, no a favor de algo, pero sí contra, esa es una decisión tomada, sacar a Maduro. Lo ideal es que porque los grandes proyectos políticos no se construyen sobre la base de lo negativo del otro, sino que además de lo negativo del otro, porque por supuesto tú impugnas algo a partir de lo cual construyes otra cosa, pero se construye sobre la base de lo positivo que tú eres, de la promesa que tú eres, de tus virtudes, y no de los defectos del adversario, ¿no? Yo sí creo que cuando los pueblos toman una decisión, más allá de que cambien los centros de votación. ¿Por qué adelanta las elecciones entonces el gobierno? Bueno, porque claro, ellos van a manipular todo, eso está claro. ¿Y qué ocurre? Creo que hay dos razones. Primero, que evalúan la fractura de la oposición. A la oposición le está costando muchísimo trabajo ponerse de acuerdo, no le dan tiempo para las primarias, el consenso es difícil porque hay candidatos que se niegan mutuamente, hay una pluralidad y una contradicción y una fractura después de todos los errores que se cometieron en la oposición. Ese es un escenario positivo para el gobierno. Y después, porque a veces pienso que el gobierno se da cuenta de que no le queda más remedio, habida cuenta de la crisis económica que hay, que imponer un plan de ajuste macroeconómico que va a tener un costo social muy grande. Aún mayor de lo que hemos vivido. Aún mayor. Y en todo caso, con algún sacrificio social, pero claro, ese es un sacrificio social que tú puedes aceptar si ves una luz al final. Porque la tragedia del sacrificio social de hoy es que no ves ninguna cosa al futuro, sino que es seguir en esto, y cada vez peor. Si tú me dices que vamos a tener mañana una inflación alta, pero que eso garantiza que el próximo año no tengamos inflación, tú compras eso, como todos los programas de ajuste, 100 primero, el de Carlos Andrés y el de Teodoro, 100 primero y después 30, no caía la inflación en el segundo año. Entonces, para terminar, sencillamente te digo que si
Si el pueblo ha tomado una decisión, yo sí creo que se pueden producir los cambios electorales. Necesitamos una segunda parte, Enrique, Claro, de este programa, porque claro, Muchas gracias la, por tu oportunidad. la introducción fue necesaria y justa, pero ahora la necesidad de tocar varios aspectos de la cotidianidad se nos quedó muy corto para este último bloque. Así muchas que gracias. estás ya de una vez invitado para un Quiero. próximo programa. Nosotros nos despedimos acá desde puntodecorte.com y desde Fe y Alegría, y será entonces hasta el próximo martes a las 9 de la mañana.